estas empresas siguen recibiendo cientos de millones, no sé si miles, cientos de millones de pesos de publicidad oficial, que es dinero de todos los mexicanos y mexicanas. ¿Mande? TV Azteca no recibe. Pues también por eso están tan enojados. Ya desde el año pasado con el presidente López Obrador, y nosotros no. TV Azteca no. ¿Por qué? Pues porque debe impuestos. Pues ¿cómo le vamos a pagar nosotros a quien le debe impuestos al erario? En el otro caso pagan sus impuestos. Ahora, porque eso es lo importante. Nos dicen que nosotros censuramos, que no hay democracia, que no hay libertades. ¿Cómo si están hablando todo el día en contra nuestra? Todo el día. Ricardo Salinas Pliego es el ejemplo perfecto de una nueva élite empresarial que reniega del Estado, pero usa todos sus recursos para acumular dinero. El tío Richie, como le gusta que le digan, heredó la empresa familiar de muebles fundada en el siglo XX con el nombre de Salinas y Rocha. Su modelo de negocio, basado en cobrar altos intereses a sus acreedores, lo llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos de México. Pero como otros millonarios en América Latina, ese lugar privilegiado en la lista de ultrarricos no se debe al esfuerzo y trabajo constante en su empresa de muebles, sino a un patrón muy conocido entre los mercaderes de nuestros países: la usura a gran escala, los negocios al amparo del poder político y una falta de escrúpulos para usar todos los medios a su alcance en la defensa de sus intereses. La historia de poder de este magnate es un acumulado de negocios redondos con el usufructo de recursos públicos. Carlos Salinas de Gortari le vendió la televisora del Estado por $642 millones, que después, se supo, completó con un préstamo del hermano del presidente. Ernesto Zedillo le abrió las puertas de las telecomunicaciones y Vicente Fox le entregó un banco y le permitió apropiarse a punta de pistola de la antena de Canal 40 para convertirla en TV Azteca, lo que en México se conoce como el chiquihuitazo. Felipe Calderón le dio la producción de energía eléctrica y Enrique Peña Nieto le abrió las arcas de Pemex y los negocios con Fertinal. El grueso de su fortuna se basa en las ganancias de Electra, una cadena de tiendas minoristas de electrodomésticos que permite a los consumidores de bajos recursos pedir dinero prestado a su división bancaria, que es el Banco Azteca, para comprar artículos en sus tiendas. Los compradores dejan en prenda sus salarios en una suerte de tiendas de raya modernas. El banco extiende sus operaciones más allá de México a Panamá, Guatemala, Honduras, Brasil, Perú y El Salvador. Pero Salinas Pliego no solo tiene banco, tiendas minoristas y una televisora que durante muchos años ha sido el ariete político de sus negocios. También tiene legisladores y jueces a su servicio y hasta una universidad, la Universidad de la Libertad, ¿cómo no? La nueva apuesta por la innovación en la educación que desde 2023 forma licenciados en desarrollo de negocios e innovación. Y por último, por supuesto, no podían faltar tampoco los proyectos filantrópicos de la Fundación TV Azteca y los negocios de energía verde a través del Grupo Dragón, la empresa que preside su hija Ninfa Salinas y que desde 2013, con las leyes que ella misma promovió siendo senadora, tomó la delantera en el desarrollo de parques de energía eólica y geotérmica. El tío Richie asumió la presidencia del Grupo Electra al principio de la década de 1980, cuando el país abrazaba la política neoliberal que achica el Estado y privatiza los servicios públicos y las empresas estatales. La compra de la televisión pública marcó el destino del país y de su carrera como empresario, porque desde ahí comenzó a extender sus tentáculos hasta afianzarse junto con Televisa como el duopolio televisivo que ha dominado la pantalla mexicana por décadas. Protagonista de un clasismo exacerbado y de una misoginia sin límites, se ha consolidado a pulso como una de las figuras de la oposición en el gobierno de México.
Desde su ruptura con AMLO, en medio de la pandemia de COVID, cuando, como ustedes recordarán, su televisora llamó abiertamente a no acatar las medidas sanitarias, hasta la estratosfera cifra de 74,000 millones de pesos que adeuda a la Hacienda Pública Mexicana, el magnate que presume sus yates y aviones en cada tuit ha develado una metamorfosis de empresario exitoso a abierto jugador político que extiende sus redes de poder alimentando el odio hacia el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, a quien ha comparado con el propagandista de Hitler, y a lo que llama gobiernícolas, a los que dice odiar. ¿Político encubierto o empresario sin escrúpulos? O quizás solo un parásito del sistema. Hoy en La Base América Latina hablamos de Ricardo Salinas Pliego. La Base América Latina. Buenas tardes, pues como verán, hoy no está la capitana del barco, nuestra compañera Aina Finogenova está realizando una mudanza transcontinental y entonces algunos días de este mes vamos a estar apoyando desde el equipo del diario Red América Latina. Y bueno, pues aquí estoy yo, Daniela Pastrana, algunos de ustedes ya me conocen, muy contenta de estar ya desde la oficina de la Ciudad de México y con nuestros compañeros en esto que ya es nuestra casa. Marco Teruggi, muy bienvenido a México. ¿Qué nos tienes hoy? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué tal? Bueno, contento de estar acá y vamos a hablar de un personaje que la verdad me amerita, mirarlo con lupa para ver cómo hizo su fortuna, quién es, por qué no está pagando sus impuestos, cuántos son esos impuestos y qué ambiciones tal vez pueda llegar a tener. Bueno, pues vamos a ver, y Estefanía Veloz, me imagino que te has dado una divertida enorme mirando a TV Azteca. Sí, una divertida, y lo hice para que no lo tengan que hacer ustedes, y les traigo los momentos de TV Azteca donde se nota cómo está utilizando Ricardo Salinas Pliego el poder de su televisora y cómo también otros grandes grupos mediáticos decidieron seguirle el juego y no opinar absolutamente ninguna cosa de este tema, y otros que también decidieron pues más o menos replicar su respuesta y no tanto sus adeudos. Vamos con eso, arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Ricardo Salinas Pliego es uno de los hombres más ricos de México. Es dueño de muchas empresas: TV Azteca, Banco Azteca, Seguros Azteca, Tiendas Electra, Total Play, clubes de fútbol, el Arena Ciudad de México o incluso una universidad. 20 empresas en total según la información oficial en su página. Un auténtico pulpo empresarial. Y tiene dinero. Mucho, pero mucho dinero. Su patrimonio es de 5.500 millones de dólares en la actualidad, según la revista Forbes. Integra ese 1% que está arriba del todo de la escala social. No pertenece a los ricos, sino a los que están por encima de ellos, los 1.000 millonarios que tienen miles de millones. Una élite que muchas veces es discreta porque prefiere, como no, el anonimato. Pero en este caso es diferente. A Salinas Pliego le gusta que lo vean, lo escuchen y quiere ser el centro. Y cuenta una historia de su propia vida y riqueza que seguro, Daniela, escuchaste más de una vez. Sí, el cuento emotivo del hombre que se forjó con sudor y lágrimas, con fuerza de voluntad y un instinto de negocios que lo llevó a la cima. Un winner que solo al que pudo porque quiso, a diferencia de las millones de personas que no son ricas porque no quieren. Hasta tiene un concepto para el tema. Esa mentalidad ganadora. Porque la mente es lo más importante que tenemos. La mentalidad ganadora con la que uno se programa, es decir, yo voy a salir adelante, pase lo que pase. No me importa quién me estorbe, quién se ponga enfrente, yo voy a salir adelante. Esa actitud mental, yo le llamo la mentalidad ganadora, y es algo que se aprende y se cultiva.
Qué lindo, me encanta con los violines de fondo. La mentalidad ganadora, dice. Y suena bonito, ¿no? ¿Verdad, Estefanía? ¿Qué te parece? Bonito sí, y es casi como un libro de autoayuda que dice yo puedo ser millonario, pero la historia real es otra, porque su riqueza no nació de su clarividencia para los negocios, sino de una herencia, la que generosamente le dio su padre, Hugo Salinas Price, al ponerlo al frente de una empresa que seguro muchos conocen y se llama Electra. Fue en 1987 cuando empezó como dueño de este negocio muy rentable, que es quitarle el dinero a los más pobres y a las clases medias con créditos muy altos. O sea, aprovecharse de la necesidad de la gente humilde para lograr sus tasas que son usureras. Usurero, dícese de quien presta tasas muy altas para tener mucho lucro. En el caso de Electra puede ser más del 100% en un año si se toma como referencia el costo anual total, que incluye no solo la tasa de interés, sino también comisiones, seguros y otros gastos. Lucrarse de los que menos tienen no es ilegal, pero sí, claramente es éticamente condenable, aunque convengamos que ética y 1.000 millonarios no son palabras que rimen. Pero la cosa se pone bastante más oscura en el siguiente paso de su fortuna. ¿No es así, Daniela? Sí, y anoten esta fecha, 1993. En ese entonces México estaba en el auge neoliberal. El del desfile de las privatizaciones, la liquidación de las empresas que eran del Estado, es decir, de todo lo que era del pueblo. Porque ¿saben ustedes cuántas empresas tenía el Estado cuando empezó el ciclo neoliberal con Miguel de la Madrid en 1982? Había más de 1,100. ¿Y saben cuántas al terminar Carlos Salinas de Gortari su mandato en 1994? Menos de 200. Vaya que se redujeron. Y adivinen quién se anotó para esa fiesta de un puñado de ricos. Salinas Pliego, que adquirió TV Azteca con $642 millones y 142 millones más que la segunda oferta de quien estaba en la operación. Y aquí también Salinas tiene un bonito cuento muy meritocrático. Y luego, derivado de eso, vi la oportunidad de comprar la televisión y en el 93 compramos la TV Azteca, se la compramos al gobierno. Eso es muy interesante porque mucha gente por ahí de mis haters, besitos para mis haters a todos, dicen, es que este güey heredó todo y le dieron la concesión. A mí no me dieron ni madre. Yo fui y les pagué $650 millones y ¡pac! Uno sobre otro. Y entonces compré las concesiones que eran del gobierno y me las vendió el gobierno. A mí no me dieron ninguna pinche concesión. Las compré. ¿Sí me entiendes? Besitos para los haters, ninguna pinche concesión, pero hay un pequeñito detalle que omite en su relato. ¿Saben quién le prestó el dinero para esa compra donde ofrecía 30% más que el segundo en la lista de interesados? Raúl Salinas de Gortari, el hermano del presidente de ese entonces, le prestó $29 millones más. Exactamente esa cifra. Para. Vos me estás diciendo que el hermano del presidente de México, o sea, el que ordenaba las privatizaciones, le prestó dinero a Salinas Pliego para adquirir TV Azteca. Claro, debe ser eso la mentalidad ganadora. Así cualquiera gana. Y con TV Azteca en mano comenzó a hacer política, presión y ataques adversarios y alianza con socios políticos. Porque la televisión en un país de alto consumo y con un duopolio otorga un alto poder de fuego político. Y lo cierto es que cada gobierno desde entonces fue su socio. Con el presidente Ernesto Zedillo dio el paso a la telefonía inalámbrica. Con Vicente Fox a la banca, con Banco Azteca. Con Felipe Calderón comenzó el negocio en el campo de las energías y con Enrique Peña Nieto pues se abrió la puerta a la empresa petrolera Pemex. Este último caso, por ejemplo, fue largamente estudiado por la corrupción que existió en la venta de la empresa del grupo Fertinal de Salinas Pliego, con sobreprecio a Pemex. O sea, el Estado, todos nosotros, le pagamos de más al empresario por su empresa. Más mentalidad ganadora. En realidad, visto así, Salinas Pliego es un oficialista de turno. Hizo sus negocios privados al calor del Estado, muchas veces con denuncias de corrupción mediante. Para tener el apoyo de este millonario hay que darle los beneficios económicos que pide. Nunca tan cierta la máxima de que la política es economía concentrada.
¿Y por qué será entonces Estefanía que pasó a ser opositor furibundo a la Cuarta Transformación? Ay, Marco, pues por negocios, y lo acabas de decir. En particular, cuando Andrés Manuel López Obrador creó el Banco de Bienestar en el 2019, que concentró el manejo de los programas sociales. Un banco público para bancarizar a la gente más humilde y darle por esa vía la ayuda social del gobierno correspondiente en cada caso. Suena bastante lógico, pero adivinen quién perdió negocio con eso. Les doy la pista. Salinas Pliego, que se fue entonces convirtiendo en opositor. Y hace poco contó justamente de su desacuerdo con Andrés Manuel López Obrador. We had a big discussion at the beginning of his term, 2018, of how he could not possibly bear to have the private sector doing charity. It was all to be done through the central state. And he made a lot of changes to the legislation so as to impede the private individual from being able to donate and get a tax break, or even for foundations to operate. It killed thousands of foundations that were doing all kinds of different work, some good, some bad. Me gusta el bronceadito trumpista. Pobre Salinas Pliego, que López Obrador le impidió hacer caridad. ¿Y cómo se le ocurre a un presidente que el Estado pueda volver a ejercer poder y manejar sus propios recursos? De aquí al comunismo expropiador castro-guevarista solo nos queda un paso. Pero algo más también le comenzó a preocupar a Salinas Pliego, ¿no? Si no me equivoco. Sí, lo vimos estos días, que le cobren los impuestos que debe, nada más y nada menos. ¿Cuánto puede llegar a deber en impuesto un multimillonario como Salinas Pliego? Bueno, pues escuchen esto, 74,000 millones de pesos, que son cerca de 4,000 millones de dólares. Es mucho dinero y es más de la mitad de su patrimonio, que es dinero del pueblo de México, de ustedes, mío, de las personas que nos ven, porque esos son impuestos. Dinero que va al Estado, que luego lo reinvierte en obras, hospitales, carreteras, escuelas, programas sociales y otros ejemplos que Marco tiene, porque tú tienes algunos ejemplos concretos ¿qué se puede hacer con todo este dinero, Marco? Exactamente, estuve indagando como para poder dimensionar cuánto debe, ¿no? Pasar la cifra a la realidad. Y si hacemos un cálculo promedio, nos da que, con lo que debe Salinas Pliego, se podrían hacer 19 líneas de transporte en la Ciudad de México. También se podrían construir más de 14,000 kilómetros de caminos rurales y carreteras, o más de 120,000 viviendas de interés social. La pregunta que me surge es cómo hace Salinas Pliego para no pagar una deuda que crece y crece desde hace 16 años. Bueno, utiliza una estrategia dilatoria, recusar y recusar ad eternum. Es decir, presentar amparos, revocaciones, nuevos amparos, para así ir ganando siempre más tiempo. Tanto tiempo que lleva 16 años de adeudos. Y confiar a la postre en que la Suprema Corte no falle en su contra. Y si les parece, podemos escuchar a la procuradora Grisel Galeano. Tenemos 3 juicios en la Suprema Corte de Justicia, que solo en ellos tenemos contenidos más de 26,000 millones de pesos. 5 juicios delicados en tribunales colegiados de circuito con más de 20,000 millones de pesos y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la primera instancia antes de llegar a los tribunales colegiados, 11 juicios con 8,000 millones de pesos. Otras instancias ventilándose en el sistema de administración tributaria con 13 instancias o 13 juicios son 20,000 millones de pesos, que suman estos 74,000. Porque Salinas Pliego se opuso frontalmente a la reforma del Poder Judicial. 2 más 2, pues son 4. Porque el millonario no solo tiene canales de televisión, tiendas de electrodomésticos o conexiones a Internet. Tiene también poder de influencia en áreas del Estado como el Poder Judicial, o tenía, mejor dicho, y lo perdió con la reforma de justicia. Y eso a todas luces lo puso muy nervioso. Y lo que queremos es que la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial establezca un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. No queremos que le haga caso a la presidenta. Queremos que establezca un Estado de Derecho. Y que un grupo empresarial que lleva 16 años litigando para no pagar impuestos, que pague sus impuestos en el marco de un Estado de Derecho.
Estado de Derecho, suena bien, ¿no? Mejor que el estado de compadrazgo, aviones privados y whiskies al que está acostumbrado Salinas Pliego. Veremos qué decide la nueva Suprema Corte, que asumirá el próximo mes de septiembre sobre estos 3 juicios. El hecho de que finalmente deba pagar sus deudas indicaría que nadie está por encima de la ley y quienes más tienen deben aportar al erario público. Sobre todo en un país como el nuestro, donde los que están arriba de todo tienen mucho, ¿no, Marco? Pues fíjate que sí, y estuve buscando algunos datos sobre los ricos en México. No el 10% más rico, sino ese 1% del cual hablaba al inicio. Esa cúspide de la cual de hecho muchas encuestas no hablan. Y vean este gráfico en pantalla, con datos recopilados por el investigador ecuatoriano René Ramírez. En México, hasta el 2018, ese 1% concentraba 40.3% de toda la riqueza del país. Es decir, que casi la mitad del pastel de la riqueza de México estaba en un puñado literal de manos. Para ponerlo en números, 1.323 personas con 40% de toda la riqueza de este país que tiene riqueza. Esa era la tendencia, siempre creciente, desde la llegada del neoliberalismo, como muestra la curva en el gráfico, hasta que llegó López Obrador en 2018 y esa concentración comenzó lentamente a disminuir. Y de eso se trata la desigualdad, esta fotografía que tanto conocemos en América Latina. Y no es que no haya riqueza, sino que está muy mal repartida. Y además, un continente donde se repite tantas veces la parábola de Salinas Pliego. Millonarios que se hacen ricos a costa del Estado y luego no quieren pagar sus impuestos. Por eso multiplican cuentas bancarias en paraísos fiscales, llamadas offshore, para justamente no pagar los impuestos en el país. Y eso se llama evasor de acá hasta la China. Pero Salinas Pliego se define a sí mismo, digamos que, de otra manera. Por eso el empresario es un héroe nacional y todo el mundo debía tener su calle y su estatua y su día, porque es el empresario el que le resuelve la vida a todas las personas. Es el factor de creación de riqueza y de prosperidad número 1. Un héroe. Bueno, así no hay vergüenza que aguante. Y el problema es que con la evasión desfinancian al Estado, al que luego le cuesta garantizar una buena salud, una buena educación o buenas carreteras. Y de hecho, en México se cobra poco a los más ricos. Según la organización Oxfam en 2023, abro comillas, México ocupa la última posición entre las grandes economías de América Latina y el Caribe por recaudación de impuestos a la riqueza, con un monto que apenas alcanza el equivalente al 0.34% del Producto Bruto Interno, frente al promedio latinoamericano de 2.57%. O sea que en términos comparativos en México se cobra menos y encima Salinas Pliego no quiere pagar. Y si se cobra más a los más ricos como en tantos países del mundo, porque ya con esto me imagino que las lágrimas de cocodrilo de los más ricos se van a hacer ver en todo el país y todo lo que el Estado podría hacer con este dinero, esa es la gran pregunta. La gran pregunta, y queda otra más, última por hacer. ¿Tiene Salinas Pliego intención de competir directamente en política? No de hacer lo que ella hace, que es presionar, manipular o conducir a políticos para que respondan a sus intereses, sino ser él directamente sentado en la silla. Y si lo intenta hacer, ya podemos anticipar que venderá el mensaje de que él no necesita robar ni tener más dinero porque ya es rico. Bueno, ya sabrán que es falso. Ya sabrán que es falso. Gracias, Marco. El caso de Ricardo Salinas Pliego, 25, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisión? Para ser precisos, sí. 29.700.000 dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di precisamente un crédito por ese monto. Un crédito. Era un crédito para una inversión nada más.
¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué negarlo? Se negaba, se decía, tiene que aparecer la prensa. No creo que se haya ocultado, se supo desde el primer momento. Lo supieron ustedes, públicamente se supo, si no mal recuerdo, en 95, 96, y reitero, si no mal recuerdo. Bueno, desde luego. Desde luego, todos los hombres de negocios hacen sus negocios de materia privada, pues son negocios privados. Ahora, le pregunto, bueno, usted habla de que había sido un financiamiento para que el señor comprara el canal. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado. ¿Ya se lo pagó? No me lo ha pagado, Ciro. Estefanía. Bueno, vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Como ya vimos, durante 16 años el Poder Judicial le permitió a Grupo Salinas evadir impuestos mediante una estrategia legal para ir entorpeciendo o dilatando las resoluciones. Pero justo cuando viene una renovación judicial a través de una elección, la famosa elección del Poder Judicial que conocemos, bueno, pues esto iba a quitarles privilegios y la justicia se convierte mágicamente en la causa del dueño de Grupo Salinas, que es Ricardo Salinas Pliego. Y no lo digo yo, lo hizo él mismo haciendo un claro llamado a no votar a la elección al Poder Judicial, diciendo boicot contra la elección para elegir al Poder Judicial. Pero como sabemos, su cuenta de X es básicamente una bajada de línea para lo que vamos a escuchar en sus noticieros de televisión en TV Azteca, donde llamó esto incluso un golpe de Estado. El espacio es de hechos y no de palabras. El irrefutable hecho de hoy es que el régimen morenista completó su golpe de Estado técnico al tomar el Poder Judicial a través de la farsa electoral de ayer domingo. Ahí tiene como ejemplo a la Suprema Corte. Fue despojada de su independencia y ahora estará integrada y controlada por personajes del morenismo. Ojo aquí, porque la estrategia es la siguiente: si ya no puedes ganarle a los tribunales, pues gana en la opinión pública, y si no puede que la ley esté de tu lado, convence a la gente de que la ley es mala. Cada programa de TV Azteca se convierte en un alegato judicial paralelo y cada noticiario es una audiencia pública bastante manipulada. Cada editorial es una presión directa al gobierno. Vamos a ver otro, denle play. Alrededor de esa farsa electoral, México le dio la espalda a la elección judicial. Es claro el rechazo de la ciudadanía a un proceso antidemocrático, cuyo origen está en la venganza del expresidente López Obrador y el partido Morena. Le adelanto el resultado: 90 millones de mexicanos decidieron no votar. Entonces, TV Azteca critica la elección judicial argumentando falta de claridad en el proceso y cuestionando la baja participación del padrón electoral, a pesar de que el INE aseguró la transparencia del proceso. La ironía es que un hombre que debe 74.000 millones de pesos al pueblo mexicano se convierte en defensor de la participación democrática. Un empresario que ha evadido impuestos durante 16 años, usando influencias judiciales, ahora se preocupa por la transparencia del sistema judicial. Pero aunque uno de los hombres más ricos de México se opuso a la reforma, sabemos que se llevó a cabo y con ella llegó una nueva corte, cosa que no le gustó mucho e intensificó sus críticas al gobierno, como ya dijimos, a través de su televisora. Siles de Morena ha dejado en ruinas el equilibrio de poderes. El INE validó la farsa de la mal llamada elección judicial, lo que queda del INE. Entregó constancias de mayoría a los personajes que integrarán la nueva Suprema Corte. Hoy repitió la historia al validar la votación del Tribunal de Disciplina y las salas del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Las decisiones escandalosas ante las irregularidades en ese proceso, en el operativo acordeón. El INE entregó así decenas de constancias de mayoría a los ganadores de una de las elecciones más cuestionadas en décadas. El INE validó esta elección y la escalada llegó a su punto más revelador cuando, como nos contó Marco, el gobierno expuso públicamente este modus operandi de evasión de impuestos y con esa cifra millonaria que también ya nos dio Marco en el pasado.
¿Y cuál fue la cobertura de este tema, Estefanía? Imagino que fue dura y contundente. Bueno, pues depende de quién, porque no fue mucho que digamos. Por ejemplo, el periódico Reforma lo informó así: da Claudia Sheinbaum Pardo línea a la Corte por deudas de Salinas. Claro, lo importante no es la deuda millonaria, es que según el Reforma, el gobierno tira línea a la Corte y en esa misma publicación se ve la cara de Salinas Pliego y dice, pongan atención, Salinas acusa presión y acoso, así textual. Porque entre gitanos no se leen las manos, no será el medio Reforma del grupo Reforma, cuyo dueño es otro millonario, quien llame a Salinas Pliego, dueño de un medio de comunicación, como lo que es un evasor fiscal. Mejor que sea la víctima porque, como se dice en México, perro no come perro. Y por cierto, que Televisa tampoco dijo nada sobre el tema. ¿Pero a qué se refiere la respuesta del periódico Reforma, Estefanía? En una carta titulada Nos quieren silenciar, publicada en la cuenta X de Grupo Salinas, responden a lo dicho por el gobierno mexicano. Y dice, los supuestos adeudos presentados en la conferencia matutina son extorsiones a partir de cobros dobles, abusivos e ilegales por parte del corrupto Servicio de Administración Tributaria, con afán de cubrir los huecos en las finanzas públicas que dejaron las obras faraónicas del sexenio pasado. Perdón, me salió con voz de Javier Alatorre. Y pues llama esto una extorsión y culpa a la farsa del Poder Judicial. Según esta carta, el pueblo mexicano, que es el verdadero acreedor de esos 74,000 millones de pesos, ha desaparecido del relato mediático. En su lugar tenemos a un empresario perseguido luchando contra un Estado autoritario. La semántica es reveladora. No es que debe impuestos, es que le inventaron una deuda. No es que evadió responsabilidades fiscales, es que lo persiguen injustamente. No es que el Estado aplica la ley, es que el Estado es corrupto y no sirve. El deudor se convierte así en víctima. Salinas Pliego critica la corrupción estatal mientras su imperio económico se ha fundado en los favores políticos y económicos de gobernantes y políticos. Desde Carlos Salinas, como ya lo hemos visto. Uno de sus argumentos recurrentes para no pagar impuestos es que el Estado es corrupto. Pero él construyó su fortuna precisamente aprovechando esa corrupción cuando le favorecía. Su libertarismo que vemos en su televisora es extremadamente selectivo y convenenciero. Quiere libertad para no pagar impuestos, pero usa amparos, recursos legales del Estado para proteger sus privilegios. Critica la regulación estatal, pero mantiene concesiones, permisos gubernamentales y habla de libre mercado, pero su fortuna viene de privatizaciones cuestionables y rescates públicos. Defiende la propiedad privada, pero la suya se construyó, ya lo sabemos, con favores estatales. Es el libertarismo de conveniencia, libre mercado para los demás, capitalismo de amigos para mí. Pero sí, la respuesta del Grupo Azteca sí tuvo cobertura, mucho más que la cifra del adeudo. Los medios como El Reforma lo publicaron sin cuestionar los dichos. Forbes acusa a Grupo Salinas al gobierno de Sheinbaum de extorsión fiscal. Bueno, observen a Salinas Pliego, que ha convertido este concepto de extorsión fiscal en su principal argumento de defensa. Él lo presenta como extorsión, como si cumplir con obligaciones fiscales básicas fuera un acto criminal del Estado, y también a través de su periodista de confianza, Javier Alatorre, acusa al gobierno de usar una campaña fiscal como cortina de humo para ocultar las polémicas reformas del gobierno de la Cuarta Transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta mañana una serie de mentiras contra Grupo Salinas. La realidad es que, a diferencia de la presidenta y de la 4T, nosotros presentamos hechos y no palabras. Además, son hechos basados en cifras y en datos oficiales. Nunca antes un gobierno se había lanzado tan frontalmente contra un grupo empresarial. Este viernes el régimen morenista dejó ver toda su vena autoritaria
al hacer públicas sus consideraciones. A estas alturas sabemos que utiliza los medios de comunicación como sus abogados defensores y sus escudos ante la justicia, controlar la conversación pública y convertir sus problemas legales en causas políticas. Nos usan como cortina de humo cuando el Estado lo único que quiere es hacer que cumplan con la ley. Y estos despliegan su maquinaria mediática y pretenden transformarse mágicamente en víctimas, como dijimos hace un rato, son deudores, no víctimas. Y la fabricación de estas narrativas victimizantes no sería posible sin la repetición constante de este mismo mensaje por parte de varios periodistas como Loret de Mola. Hoy le dedicaron la mañanera al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Sin mencionarlo por nombre, dijeron que tiene una deuda con el fisco por 74,000 millones de pesos. La procuradora fiscal, Grisel Galeano, habló de 32 juicios. Dijo que son casos que han pasado por todas las instancias del Poder Judicial, desde tribunales administrativos hasta la Suprema Corte de Justicia. Independientemente de si a usted le cae bien o le cae mal Ricardo Salinas Pliego, independientemente de si usted piensa que debe pagar los millones de impuestos o no los debe pagar, lo que hoy se exhibió en la mañanera es el método que se va a usar en el nuevo sistema judicial. Porque todavía no entra en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia, todavía no comienzan a trabajar los nuevos ministros. ¿Importa o no que quiera pagar sus impuestos o no? Eso a Loret no le importa, usted pregúnteselo, pero él también se hace una pregunta. Si esto le pasa a Salinas, ¿qué le puede pasar a una persona común como usted o como yo? Bueno, en primer lugar, un billonario no es una persona común y corriente. Y segundo, es más probable que una persona como usted y como yo hace años haya enfrentado la justicia por no pagar impuestos, no como Salinas Pliego. Un ciudadano común no puede convertir sus problemas fiscales en campañas mediáticas nacionales. Un ciudadano común no puede usar televisoras para presionar al Poder Judicial o al gobierno en turno. O bueno, para lavarse la cara. Es curioso cómo los defensores del Estado de Derecho no se ofenden con las deudas fiscales. ¿Será complicidad anti-4T o pleitesía al dueño de la televisora donde, no sé, digo, quizás algún día podrían, piensan o sueñan trabajar? No creo que aquí vayamos a trabajar en TV Azteca, pero bueno, este mismo caso pasó con MBS, donde Mario Maldonado hace una radiografía que sin querer queriendo habla bien del gobierno, que sí cobra impuestos. ¿Qué nos cuenta sobre el caso Salinas Pliego? Pues mira, es muy interesante porque, para empezar hay que decir que eran amigos, ¿te acuerdas? Eran amigos, incluso fue Salinas Pliego, se dice, quien le propuso este Consejo Asesor Empresarial a Andrés Manuel López Obrador. Eran amigos en ese entonces con López Obrador, ya él fue el que termina heredándole todo este asunto fiscal al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, pero vale la pena hacer un recuento de cuánto ha crecido, digamos, este supuesto adeudo multimillonario, porque al inicio del sexenio pasado se hablaba de 12,000 millones de pesos, y el dato, ya lo decías hace ratito, está en 74,000 millones de pesos. Me parece que pues o no se revisó bien al inicio cuáles eran todos los créditos fiscales y los juicios pendientes, o de plano sí se le ha querido cargar la mano al empresario Salinas Pliego con el cobro de los impuestos. Esta táctica de perseguir, amenazar o intimidar desde la mañanera o con el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal, la propia Fiscalía General de la República, ya se lo aplicaron a varios empresarios en el gobierno pasado, y estos pues sí tuvieron que pagar para no enfrentar a la justicia, o no, pues se tomaron, digamos, este atrevimiento que ha hecho el empresario Salinas Pliego con respecto a ponérseles de frente al gobierno. Pero a ver, le cobraron, para que nos acordemos, a América Móvil 8,290 millones de pesos, a Walmart de México otros 8,000 millones, a FEMSA 8,800 millones, a la minera Fresnillo 4,500 millones, a Grupo Modelo. Pobrecillos, déjenme tocarles una canción con el violín más pequeño del mundo. Pobrecitos de los empresarios que han tenido que pagar tantos impuestos que les corresponde por ley. A esto le llamamos disfrutar lo votado.
En fin, entonces han construido una falsa equivalencia entre Salinas Pliego versus el Estado, como si fueran fuerzas equiparables entre sus derechos versus sus obligaciones fiscales, como si fueran conceptos también equiparables. Por ejemplo, su persecución versus la aplicación de la ley, como si fueran exactamente la misma cosa. Y esto pasó también en Radio Fórmula, en el programa de Ciro Gómez Leiva, que por cierto lo vimos hace un rato entrevistando a Salinas, el hermano del entonces presidente Salinas, que estaba en la cárcel. Está bien, se entiende. ¿De qué impuestos? Exacto. ¿De ¿Cómo se van a calcular? Porque sí, de que algo va a tener que pagar, seguramente algo va a tener que pagar. Pero va a pagar los 70,000 millones. Yo no creo que esa cantidad sea pagable, Ciro. Por la cantidad tan enorme y tan grande, pues eso desaparecería a Ricardo Salinas Pliego en sus empresas. No tendría capacidad de pago. No lo sé. Yo pienso que no, Ciro. Es una cantidad brutal, es una cantidad de dinero impresionante. Yo creo que tendría que, sí, pague, pero pague lo justo. ¿No? Pague esto. Le están reclamando 10 pesos, pero usted realmente debe 3. Pague 3. Del segundo proceso le están reclamando 25, pague 8. Pienso que así es como van a terminar resolviendo. Porque si no, no hay manera, ¿eh? No hay manera. Va a desaparecer TV Azteca, va a desaparecer Banco Azteca, va a desaparecer todo. ¿Satisfecho a la presidenta? Ese es otro problema. Que sí. Ese es otro problema. Es otro problema. ¿Y cómo va a ser la vida de estos ministros de la Corte a partir del 1 de septiembre? La voluntad de Palacio Nacional, lo que ya sabíamos. Va a ser la voluntad de Palacio Nacional. Sí. Un Palacio Nacional que los despide con una cierta gratitud, porque en un caso tan difícil como este, votaron en el sentido que Palacio Nacional quería, o un Palacio Nacional enfurecido porque no votaron en ese sentido. ¿Dejará satisfecha a la presidenta Claudia Sheinbaum un Palacio Nacional enfurecido? Ciro se nota bastante preocupado porque se pregunta, ¿le alcanzará para pagar a este millonario? Y es que esta narrativa de los medios hace ver una obligación que tenemos, como dije, todas las ciudadanos y ciudadanos del país, como un castigo y peor aún, como algo injusto. Que pague, si eran 8 pesos, pues que pague 3, o si debía 10, pues que pague 2. Incluso lo hacen ver como algo inédito. Sin embargo, dicho empresario al que se hace referencia ha tenido la oportunidad de pagar varias veces antes de que el monto fuera tan alto o impagable, como lo llamaron ellos en el video que acabamos de ver. Lo que estamos viendo con Ricardo Salinas no es un caso aislado. Es la radiografía perfecta de cómo los millonarios, los multimillonarios, utilizan sus medios de comunicación como escudos ante la justicia. Sin embargo, a diferencia de otros millonarios mexicanos que prefieren estar de bajo perfil y a discreción, Salinas Pliego se ha perfilado como un magnate mediático que usa constantemente su televisión para aparecer, dar mensajes y da muchas entrevistas. Sobre todo, opina en redes sociales, participa en podcasts de esta plataforma donde nos ven, YouTube, y se construye una imagen como defensor de la libertad. Los medios también han abonado entusiasmadamente a esta construcción de personaje, presentándolo como el tío Richie, un millonario carismático y rebelde. Bueno, rebeldía disfrazada de insultos, pero al final supuestamente rebeldía. Un ejemplo de esto es que Salinas Pliego llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum alumna de Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Si no lo pronuncié bien, bueno, ni modo. Parecen alumnos de Goebbels o, peor aún, locutores de TV Azteca. Esto me recuerda que también recientemente Vicky Dávila, la periodista colombiana, hoy acusada de complot con Estados Unidos en un golpe contra Petro, también llamó Goebbels al presidente Gustavo Petro. Bueno, Marcos, sí se pronuncia Goebbels, muy bien, gracias. ¿Es una coincidencia o no? Pues no, de hecho es un modus operandi cuando los medios y sus aliados se ven amenazados por gobiernos que les exigen cumplir con la ley. Sacan esta carta del nazismo como Vicky o como Ricardo, cuando a juzgar por sus dichos lo más probable es que los nazis sean ellos. Pero Salinas se ha construido este personaje. El tío Richie es especialmente revelador en redes sociales, donde se presenta como el millonario auténtico y sin filtros, que dice las verdades que nadie se atreve a decir. Y sus seguidores lo ven como un rebelde contra el establishment. Y aquí vale la pena decir
decir que cuando en realidad él es la máxima expresión del establishment. Un hombre que se enriqueció con favores estatales y que ahora critica a ese Estado que, como ya dijimos en este programa, le dio esas oportunidades. Esa es la perfecta inversión de la realidad. Ok, el beneficiario del sistema se presenta como su principal crítico. Yo no le creo. Claro, y puede llamar alumna de Goebbels a la presidenta electa. Puede acusar de extorsión al SAT. Puede demandar a periodistas independientes. Puede presionar al Poder Judicial. Puede fabricar teorías conspirativas sobre operaciones gubernamentales para quitarle sus concesiones. Todo esto sin consecuencias, porque tiene el poder mediático suficiente para convertir cualquier sanción en persecución política y cualquier crítica en ataque a la libertad de expresión. ¿Cómo puede ser que un evasor fiscal se haya convertido en el que defiende la libertad? La respuesta está en la construcción mediática sistémica. Los medios han separado completamente su personalidad pública de sus obligaciones legales. Y no lo han llamado lo que es un deudor. Ha construido un personaje donde sus problemas fiscales son persecución política y esto pues ya lo va perfilando como un opositor con un poder mediático que utiliza a su favor pues para ser ese opositor político. Esto le permite ejercer su poder de manera triple. Primero, para defenderse de sus obligaciones fiscales, presentándose como víctima de persecución. Segundo, para atacar al gobierno que le exige cumplir la ley, convirtiendo cada cobro del SAT en una causa política. Y tercero, para hacerse a sí mismo una figura de autoridad moral que puede opinar sobre cualquier tema sin que nadie cuestione la legitimidad de sus opiniones. Esa es exactamente la privatización completa de la autoridad democrática. El evasor fiscal se convierte en líder de opinión, el deudor millonario se transforma en defensor de la justicia, el beneficiario histórico del Estado se presenta como un crítico de este. Lo cierto es que el poder político requiere elecciones, legitimidad democrática, rendición de cuentas. El poder mediático y económico que ejerce Salinas Pliego no requiere nada de eso. Se autolegitima a través de sus propias pantallas, se autojustifica a través de sus propias narrativas, se autodefiende a través de sus propios medios y poco a poco se perfila como un actor político, crítico y víctima del Estado con el que se enriqueció. Entonces, ¿quién es víctima del poder? En este caso, las audiencias de TV Azteca. Muchas gracias, Estefanía. Mañana le puede tocar a usted, o a mí, o a cualquiera. La impunidad nos aplasta. ¿Y dónde está la autoridad? Pregunto yo, preguntamos todos, ¿dónde está la autoridad? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos 3 poderes? ¿Para qué tanto gobierno? La filosofía del poder de ciertos empresarios se resume en un silogismo muy pero muy arraigado que ha carcomido el deber ser social del empresariado. En palabras de Ricardo Salinas Pliego, sirviendo a otras personas es como obtienes el dinero y los recursos para satisfacer tus propias necesidades. Así, su servicio empresarial, con evasión de impuestos, consumo obligado de los pobres, explotación de los recursos del Estado, es para satisfacer sus propias necesidades. Lo mismo que pudieron decir en su momento Sebastián Piñera en Chile o Guillermo Lasso en Ecuador o el mismísimo Donald Trump cuando, como empresarios, optaron por la conquista del poder político en primera persona. ¿Eso quiere Salinas Pliego? ¿Es el empresario sin escrúpulos que usa al Estado para engrosar su fortuna, imponer una filosofía de poder y de vida para sostener la concentración de la riqueza y la inequidad social? ¿O es un político disfrazado de empresario que en una sociedad como la mexicana solo se asume como un antiestado, antipolíticas públicas para extender sus redes de poder? Sí, todo eso y una cosa final. Detesta la transformación de México para que los de su clase no tengan que redistribuir la riqueza que ha forjado estafando al Estado y empobreciendo a millones de mexicanos.
contamos con la presencia de Matthew Tullier, que es el autor del libro La Fórmula Salinas, y un periodista de investigación que ha seguido muchísimo la historia de Ricardo Salinas. Matthew, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a La Base América Latina. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poco cuál es la principal revelación que tú has encontrado en esta investigación tan amplia ya de más de 3 años sobre Ricardo Salinas. ¿Cuáles serían las 2 cosas que tendríamos que saber todos los mexicanos sobre Ricardo Salinas? Bueno, quizás la primera sería dentro del modus operandi de Ricardo Salinas Pliego, que es un poco de qué se trata el libro, es la gran contradicción entre su discurso público de odio al gobierno, al Estado, a todo lo que tiene que ver con las regulaciones y los hechos, que son que pues su fortuna desde un principio se ha construido al amparo del poder y usando todas las herramientas del Estado, que él ha podido cooptar gracias al dinero para mantener sus posiciones de control pues dentro de los sectores económicos, ¿no? Lo cual se ha visto desde el origen de su llegada a la lista de multimillonarios de Forbes, que es la compra de TV Azteca. Pues recordar que se hizo con un préstamo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien fue el que privatizó la empresa, y a partir de ese momento siempre hacer negocios al amparo del poder, al amparo del gobierno, al amparo del Estado, y a la par pues criticar a ese mismo Estado que le ha dado pues toda su fortuna, ¿no? Esto sería uno. Y pues el segundo hallazgo sería, dentro de todo, pues repetir el modus operandi, ¿no? La forma chueca siempre de hacer negocios usando todas las palancas que le ofrece el poder del dinero para lograr sus fines, que sería cooptar agentes públicos, funcionarios, gobiernos, federal, municipales, estatales, cooptar al sistema de justicia, colocar a agentes dentro del mundo legislativo, dentro de los gobiernos para regular a su favor, utilizar paraísos fiscales y estructuras offshore para esconder su participación en negocios y evadir impuestos, que es el gran tema que lo lleva ahorita al centro de la atención pública. Eso sería un resumen de 2 de los hallazgos de la investigación, que pues sí, como mencionas, pues es producto de 3 años de trabajo. Entonces en realidad sí hay bastante sobre cómo se ha hecho rico y cómo se ha mantenido dentro de este pequeño club de ultra ricos de México. Gusto en saludarte. Yo te quisiera preguntar, siendo Ricardo Salinas Pliego dueño de una televisora, ¿ves complicidad entre otros conglomerados mediáticos para no publicar información como la información que tú investigaste? ¿Algún tipo de censura o resistencia para hablar de este modus operandi, precisamente de los tentáculos que tiene metido en el poder político y en el poder judicial? Bueno, claramente ha habido históricamente un pacto de no agresión, por decirlo menos, con Televisa, que casi siempre se ha respetado, excepto en momentos muy contados de roces y de choques. Durante 30 años prácticamente se han protegido. O sea, una televisora no habla mal de la otra y al revés. Pocos periódicos se han atrevido a cuestionar o a documentar los negocios chuecos de Ricardo Salinas Pliego, por una parte por la regla un poco de el vicio que existe dentro del sistema mediático de que perro no come perro, ¿no? De que atacar a otro medio implica desatar una guerra. Entonces los medios entre sí pocas veces documentan los asuntos de los otros medios, aunque muchas veces estos asuntos sí tienen interés público y sí tienen gran relevancia.
Entonces, pues pocos se han atrevido, digamos, a documentar sus cosas, a él y a otros actores del poder. Vemos Televisa hace poco, pues hubo una gran revelación, una gran investigación periodística y muy pocos la retomaron. Entonces hay este asunto de no atacar a dueños de medios siendo un medio, porque podría desatar una guerra, y por otra parte porque hay acciones de Ricardo Salinas Pliego y sus abogados para censurar a quienes le han documentado. En el caso de Proceso, pues 3 trabajadores y la revista fuimos víctimas de una demanda por daño moral de Ricardo Salinas Pliego cuando documentamos cómo él participó en el fraude del Grupo Fertinal perpetrado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando documentamos que él era socio de esta empresa cuya venta provocó un desfalco de más de $635 millones para Pemex durante el sexenio de Peña Nieto. Mathieu, gracias por acompañarnos en La Base América Latina. Preguntarte por esta deuda que tiene de 74.000 millones de pesos, ¿qué le representaría tener que pagar en términos del impacto sobre su grupo económico? Porque estamos hablando efectivamente de mucho dinero. Es mucho dinero, probablemente le pondría en un apuro mayúsculo, de hecho probablemente por eso se niega a pagarlos. De los 74, habría que ver exactamente si son estos 74 o si varios juicios se repiten. Yo hasta hace poco pues estaba revisando los créditos fiscales y yo le tenía documentados unos 6 o 7 por 40,000 millones de pesos. Que sean 40 o que sean 74, de todas maneras, para Grupo Electra eso sería un problema enorme, además de que él enfrenta varios retos ahorita. Tiene el tema de los impuestos que debe al SAT a México desde hace más de 10 años, y tiene una demanda en Estados Unidos contra TV Azteca, multimillonaria también. Tiene un problema con Grupo Electra, con un acreedor que él dice que lo estafó, pero pues hay alguien, un ente que tiene muchas acciones de Grupo Electra que las estuvo vendiendo y entonces están otra vez en un tema legal. O sea, está enfrentando muchos problemas judiciales, económicos, financieros, políticos ahora, porque está en una franca lucha contra el gobierno federal y contra Morena. Entonces tiene muchos francos abiertos y no se le ve una salida positiva en ninguno. Y en el tema financiero, el tema de los impuestos, el tema de las deudas, que quizás habría que recordar, ha perdido todos los recursos judiciales que ha presentado contra el pago de deudas desde hace más de 10 años, pero pues pone nuevos recursos legales para aplazar el pago de las deudas, pero en realidad los ha perdido todos y más bien está abusando del sistema judicial para aplazar el pago, y lo aplaza tanto porque pagarlo, no sé exactamente si implicaría la quiebra de Grupo Electra o no lo sé, pero sí sería un problema mayúsculo para el grupo financiero. Mathieu, muchas gracias por estar aquí en La Base. Esperemos tenerte pronto nuevamente. Con mucho gusto. Saludos. Llegamos al final del programa. No olviden suscribirse en el enlace que encontrarán en la descripción de este video. Hasta la próxima.